Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenidos de nuevo a Prueba de que el Islam es la verdad. Y aquí, a lo largo de estas series, hemos estado tratando de mostrarte las evidencias a través de las cuales y con las que un ser humano racional e inteligente podría saber eso. El Islam realmente es la revelación de Alá, el creador de los cielos y la tierra, para el beneficio y la misericordia de toda humanidad. Y hoy vamos a hablar sobre algunos de los asombrosos hechos históricos que podemos encontrar en el Corán. Recordemos, por supuesto, que el Corán es un libro de 1400 años de antigüedad. Los musulmanes creen que fue revelado por Dios, el creador de los cielos y la tierra. Alá es el nombre árabe para Dios, el único Dios, el creador, el que todo lo sabe, el que todo lo entiende. Así que no nos sorprende a nosotros como musulmanes que el Corán deba ser preciso. Y debería ser consistente porque es revelado por el que es el más sabio, el que todo lo sabe y el que es el más inteligente. Así que por supuesto es natural, es normal para nosotros. Esperaríamos que fuera preciso y consistente, pero por supuesto para las personas de hoy. Y muchas personas afirman que no creen que haya un Dios, o que no creen que Dios nos envíe guía y revelación. Sigue siendo un desafío para ti y sigue siendo una señal, una gran señal, una prueba y evidencia que cada musulmán, a través de él y por él, obtenga más certeza y esté más seguro de que el Corán es, de hecho, lo que afirma ser la revelación del poderoso, el sabio. Y así hablemos de algunos de esos hechos históricos en el Corán. Ahora, en primer lugar, hay una historia en el Corán sobre un gran profeta de Dios llamado Noé. Y este profeta también se menciona, por supuesto, en la Biblia. Y estoy seguro de que todos conocen la historia de Noé, cómo Dios envió a Noé a su pueblo y el pueblo de Noé se negó a creer en él y por eso Dios envió sobre ellos un diluvio. Ahora, antes de ese diluvio, Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Ahora, hay algunas cosas sobre la historia de Noé en el Corán. Una de las cosas que vale la pena mencionar está en la 11a sura o el 10º capítulo del Corán. En el 44, ya el Corán menciona que el arca, que es el barco que Noé construyó, se posó sobre el monte. Istawa se posó sobre el monte. Ahora, el Corán menciona un nombre específico de la montaña donde el arca de Noé se posó. Y es muy interesante que la investigación arqueológica reciente alrededor del área del Monte Yudi, de hecho, hay un Monte Yudi en Turquía, en la Turquía actual, y en este Monte Yudi hay un objeto con forma de barco que tiene exactamente las mismas dimensiones que el arca de Noé. Ahora la Biblia afirma que el arca se posó en el Monte Ararat, que de hecho está a 20 millas de distancia del Monte Yudi, y hay algunos problemas con la descripción bíblica. El primer problema es que las montañas de Ararat o el propio monte Ararat son una formación geológica relativamente reciente. Si miramos la escala de tiempo, cuando se supone que el arca de Noé estaba presente, el monte Ararat en realidad no existía en ese momento. Es una formación geológica muy reciente. Así que ese es un problema. Y también las fechas y los tiempos ofrecidos en el diluvio de la Biblia, y también la afirmación en la Biblia de que el diluvio fue un cataclismo universal, no encajan con los hallazgos arqueológicos y científicos actuales. Primero que nada, por supuesto, en términos científicos, la idea de que podría llover durante 40 días y 40 noches de manera constante sobre la superficie de la Tierra no es científicamente viable. Por supuesto, cualquiera podría explicar eso diciendo que fue un milagro de Dios, que fue una excepción. Por supuesto, no podemos discutir. Dios tiene la capacidad y el poder para hacer eso. Pero lo que estamos diciendo es que en términos científicos que llueva durante 40 días y 40 noches no es posible. Como cualquier persona que sabe cómo funciona el ciclo del agua, el sol calienta la superficie de la tierra, calienta el mar
y el vapor del mar es lo que se transforma en nubes, y las nubes luego se transforman en lluvia. Ahora, por supuesto, si es así, si está nublado toda la superficie de la tierra debido a la lluvia, ¿cómo puede el sol calentar el mar para producir más lluvia? Todo lo que estoy señalando aquí es que científicamente no es viable. Además, simplemente no hay suficiente agua en este planeta para elevar el nivel del mar tan alto que, según la Biblia, cada pico montañoso estuviera cubierto. Dado que el Everest es el pico montañoso más alto hoy en día, y también lo era en ese entonces, la cantidad de agua que se necesitaría para elevar el nivel del mar por encima del nivel del monte Everest es más de lo que hay de agua en este planeta. Para poder hacer eso, de nuevo, no estamos negando que Dios podría hacerlo si quiere. Todo lo que estamos diciendo es que en términos científicos es muy difícil verificar tal afirmación que hace la Biblia. Sin embargo, el Corán no afirma que el diluvio de Noé fue un cataclismo universal en todo el mundo. De hecho, el Corán se refiere claramente al castigo que se impone a Noé y su pueblo como algo que es específico de Noé y su pueblo. Y así, aunque no tenemos ninguna evidencia geológica de un cataclismo universal, sí tenemos, por supuesto, mucha evidencia geológica de inundaciones cataclísmicas locales. Así que esto es muy interesante, ya que el Corán, primero que nada, señala con precisión que el arca se detuvo en el monte Hudi, y parece que hay una probabilidad muy, muy alta de que el objeto con forma de perno, y se han realizado encuestas sobre él, sea los restos de un perno masivo. ¿Y dónde se encuentra en el monte Hudi, como dice el Corán? En cuanto a buscar el arca en el monte Ararat, la gente ha buscado en vano durante años y años y no ha encontrado nada. La Biblia describe un evento catastrófico, universal y mundial, mientras que el Corán lo describe como un evento local. Una vez más, lo que encontramos aquí es que el Corán está en acuerdo con los datos arqueológicos y científicos. Es perfectamente aceptable y es viable y verificable de acuerdo a eso. Vamos a Egipto y busquemos algunos hechos históricos más asombrosos. El Corán menciona la historia de José y Noé y los Bani Israel, los hijos de Israel. Por supuesto, los musulmanes creen que José o Yusuf, como se menciona en el Corán, fue un profeta de Dios. Los musulmanes también creen que Musa o Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios sean sobre ambos, también fue un profeta de Dios. Y sus historias se mencionan en el Corán como un recordatorio, como una enseñanza para nosotros. Y ese es, por supuesto, el propósito principal del Corán, ser una guía moral. Es para mostrarnos cómo debemos vivir y cómo debemos comportarnos en nuestra vida. Pero, sin embargo, cuando el Corán habla sobre datos históricos, lo que encontramos una y otra vez es que resulta ser preciso, y hay algunas precisiones, pequeñas precisiones, que en realidad, si uno lo piensa, son verdaderamente notables, y se presenta como un desafío para el intelecto humano. ¿Cómo es que esta información resulta ser tan notablemente precisa en el Corán? ¿De dónde estaba el profeta Muhammad obteniendo esta información? Un hombre que era analfabeto, que no podía leer, que no podía escribir. Él no fue a la universidad. No tenían la egiptología como un campo de estudio en ese momento. El conocimiento de los jeroglíficos se perdió cientos y cientos de años antes de la época del profeta Muhammad. Entonces, ¿cómo es que cuando el Corán menciona sobre José? José se refiere al líder del pueblo egipcio de la época como rey. El término faraón no se menciona en relación con José y el gobernante de Egipto. Se menciona en relación con Moisés y el gobernante de Egipto, y Moisés llama al gobernante de Egipto faraón, pero José no lo llama así, con quien está interactuando y que actúa como un consejero y guía. Él no lo llama faraón, lo llama rey. Él habla con el gobernante de Egipto y usa el término rey. Él nunca usa el término faraón ahora. Si examinamos la línea de tiempo de las fechas en las que José o el profeta Yusuf estuvo en Egipto, encontramos que la dinastía que gobernaba Egipto en ese momento era, de hecho, una dinastía llamada los Jaicos,
Ahora, la dinastía Jaicos era en realidad una dinastía semítica, y no usaron los términos nativos egipcios normales. En otras palabras, no se consideraban a sí mismos ni se referían a sí mismos como faraones. Sin embargo, la dinastía Jaicos para la época de Moisés fue reemplazada. Así que para cuando llegó la época de Moisés, la dinastía semítica Jaicos fue desterrada y reemplazada por un gobernante egipcio nativo, y los egipcios nativos llamaban a sus gobernantes faraón, como se menciona en el Corán. Ahora, esto es muy revelador, pero asombroso, detallado, precisión. Es asombroso porque no encontrarás a la Biblia haciendo tal distinción. Ahora, en términos de un documento histórico, una especie de diario de eventos de, ya sabes, tus antepasados que vivieron hace miles de años, escribiendo lo que hicieron. Por supuesto, podría ser perfectamente aceptable en esos términos confundirse entre rey, faraón, por ejemplo. Sin embargo, para que sea la palabra de Dios, deberíamos esperar que sea precisa, y eso es exactamente lo que encontramos. Y por cierto, también refuta cualquier afirmación de que el Corán fue copiado de la Biblia. Si el Corán fue copiado de la Biblia y si el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, tomó su información, la Biblia, ¿por qué no copió ese error? ¿Por qué José no se refiere al gobernante de Egipto como faraón? ¿Y por qué lo llama rey? Históricamente preciso, pero no, según la Biblia. Así que esto nos muestra dos cosas. Número uno, plantea la pregunta de nuevo. ¿Cómo obtuvo el profeta Muhammad esta información tan precisa? Número dos, no hay forma de que pudiera haber copiado de la Biblia, porque habría copiado los errores de la Biblia. Y ahora pasemos a la época de Moisés para otra asombrosa precisión histórica en la confrontación entre el gran profeta de Dios, Moisés, y el faraón. Cuando Moisés se presenta ante el faraón y le muestra los milagros y las señales que Dios le ha dado, el bastón cuando Moisés lo lanza, se convierte en una serpiente y saca su mano y sale brillando en blanco. En el diálogo, la discusión y el debate, podríamos decir, entre Moisés y el faraón, una de las cosas que dice el faraón con mucha arrogancia, él dice: oh Hamán, constrúyeme una torre alta para que yo pueda mirar a este Dios de Moisés. Ahora, examinemos esto, es muy interesante. El faraón está diciendo: oh Hamán, está hablando con alguien, un individuo en particular, Hamán, y le dice a este Hamán que quiero que me construyas un edificio alto, y la razón es, según él, que puedo mirar a este Dios de Moisés. Él entendía que Dios era el Altísimo, que Dios estaba por encima de los cielos, y en su arrogancia él pensaba: qué arrogante es eso en relación con el conocimiento moderno que tenemos, que él podría construir una torre y mirar al Dios de Moisés. Ahora, algunos cristianos y algunos orientalistas cristianos han señalado que la palabra Hamán o el término Hamán es un nombre que se le da a un gobernante persa o a un cortesano persa en la Biblia alrededor de 200 años después de la época de Moisés. Así que dijeron que miren, Mahoma ni siquiera pudo copiar la Biblia correctamente. Él tomó un nombre de un tiempo posterior en la Biblia y luego lo colocó en la época de Moisés. Bueno, quiero decir, hay un problema con eso, primero que nada, y uno de los grandes problemas es que no había Biblia en árabe en la época del profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, también era analfabeto, no podía leer ni escribir. ¿De dónde estaba recibiendo este conocimiento? ¿Quién era el rabino o el sacerdote que le estaba dando toda esta información? Es muy difícil explicar algo así en términos racionales. Y ciertamente de todos los relatos que tenemos sobre la vida del profeta y toda la información que tenemos con nosotros, no encontramos a ningún individuo que pudiera haber estado suministrando información tan detallada. Y entonces, ¿cómo es que este individuo logró obtener esta información?
incorrecta? De nuevo, estas no son realmente hipótesis viables. Sin embargo, solo recientemente hemos podido descubrir un hecho verdaderamente asombroso. La humanidad. Cuando Napoleón Bonaparte invadió Egipto, envió a varios eruditos para que hicieran investigaciones y uno de ellos se encontró con algo verdaderamente notable. Se llama la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta permitió por primera vez en miles de años descifrar los jeroglíficos, y la razón es que la piedra de Rosetta tenía una inscripción particular, una inscripción bastante larga en jeroglíficos, una forma más moderna de jeroglíficos y luego en griego, así que al comparar las inscripciones pudieron comenzar a traducir y descifrar los jeroglíficos. Ahora, los eruditos han estado trabajando, por supuesto, en traducir los jeroglíficos. Y yo mismo recuerdo personalmente cuando un grupo de estudiantes en la Universidad de Cambridge estaba tratando de revisar las afirmaciones de los orientalistas de que el Corán había sido copiado de la Biblia, y su intención, por supuesto, era refutar eso. Y así fueron a uno de estos diccionarios de términos jeroglíficos para intentar averiguar si había una persona como Hamán en el antiguo Egipto. Ahora, aunque había una falta de información en inglés, encontraron un libro en alemán, y al revisar este libro se encontraron con un descubrimiento verdaderamente notable. Ciertamente, había un título particular de una persona, y este título era exactamente Hamán. Ahora, cuando miramos quién era Hamán, cuál era este título, qué hizo este Hamán, en otras palabras, era un cargo, no era necesariamente el nombre de un individuo en particular, era el nombre de un cargo en la sociedad egipcia. ¿Y cuál era este cargo? Hamán es el maestro de la cantera, de esas personas que construyen con piedra. Ahora, ¿no es eso realmente notable? Ese faraón está diciendo: oh maestro de la cantera, oh maestro de las personas que construyen con piedra, construye para mí una torre alta para que pueda mirar este Dios del faraón. No encontrarás esto en ninguna parte de la Biblia, solo lo encontrarás en el Corán. El conocimiento de leer jeroglíficos, como he mencionado, se perdió cientos de años antes de la época del profeta Mahoma. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Sin embargo, en el Corán, el faraón está usando un término histórico exactamente preciso. La pregunta que tienes que responder es: ¿de dónde obtuvo el profeta Mahoma que la paz y las bendiciones de Dios sean con él? ¿De dónde obtuvo esta información? ¿De dónde obtuvo un conocimiento asombroso? Creo que, ya sabes, para este punto, seguramente, moneda debe estar empezando a caer. Seguramente, las piezas deben estar empezando a encajar. Seguramente, la realización debe estar surgiendo en ti, si es que aún no lo está. De hecho, el Corán es la revelación de Alá, el creador de los cielos y la tierra, para el beneficio y la misericordia de toda la humanidad. Ahora, el siguiente tema que queremos tratar es un tema verdaderamente fascinante y nos llevará un par de episodios para abordarlo. Y eso se llama el testimonio del pueblo del libro. Así es como lo he llamado. Y también trata sobre las profecías del profeta Mahoma. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él en la Biblia. Ahora, ¿quiénes son el pueblo del libro? El pueblo del libro, según el Corán, como lo llaman, como se les llama, significa esencialmente los judíos y los cristianos primero. Significa los judíos y los cristianos. Ellos son al-Kitab, porque tienen una escritura. Los judíos tienen la Torá, los cristianos tienen el Injil, o combinados, es lo que conocemos como la Biblia. Ahora, hay algunas otras escrituras, por supuesto. Por ejemplo, los judíos tienen otras escrituras llamadas el Talmud, y para los judíos esa es una colección, documentos muy importante. Y los cristianos antiguos, antes de la época
del Concilio de Nicea, que se celebró aproximadamente 345 años después de la época de Jesús, cuando los evangelios que conocemos hoy como Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron canonizados y formalizados como parte de la Biblia. De hecho, es importante entender qué enseña el Corán sobre la Biblia. El Corán nos enseña que los judíos y los cristianos tienen escritura con ellos y tienen suficiente escritura con ellos para que puedan conocer la verdad. Sin embargo, las escrituras que tienen han sido alteradas y corrompidas, o se han añadido cosas, o se han eliminado cosas, o se han ajustado cosas de una forma u otra. Así que esto es lo que dice el Corán. Por ejemplo, en el segundo capítulo del Corán, el Corán nos dice: ay de aquellos que escriben el libro con sus propias manos y dicen esto es de Alá y no es de Alá, y lo saben bien. Así que el Corán dice que hay personas que dicen que nuestro libro es de Dios, nuestra Biblia es de Dios, pero es un libro que han cambiado y lo han cambiado con sus propias manos. Y por cierto, están haciendo eso hasta el día de hoy y afirman que es de Dios y saben perfectamente que no es de Dios. Así que ay de ellos por lo que sus manos escriben y ay de ellos por la pequeña ganancia que obtienen. Por lo tanto, sin embargo, eso no significa que no podamos encontrar información en la Biblia. No significa que no podamos obtener algo de información de allí. Creemos como musulmanes que queda suficiente verdad. Esas escrituras, a través de lo cual y por lo cual un cristiano sincero y honesto o un judío sincero y honesto podría llegar a conocer la verdad del monoteísmo, que de hecho solo hay un Dios. Y esto es lo que creemos que fue el mensaje de Jesús. ¿No creemos que Jesús llamara a la gente a adorarse a sí mismo? No, Él llamó a la gente a adorar al Creador de los cielos y de la tierra, así como Moisés llamó a la gente a adorar al Creador de los cielos y de la tierra solamente y a someterse a su guía revelada divinamente. Esto es lo que llamamos Islam, una sumisión sincera a la voluntad del Creador de los cielos y la tierra. Así que vamos a hablar de algunas de esas personas en el pasado, de la gente del libro, judíos y cristianos, que ellos mismos han reconocido la profecía del profeta Mahoma y testificó sobre eso. Así que únete a nosotros para el próximo emocionante episodio, la prueba de que el Islam es la verdad. Hasta entonces, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones de Dios y su guía estén con todos ustedes.